Esto es Mercurio en Directo, un podcast de astrología. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos al 11º episodio de Mercurio en Directo. Hoy vamos a trabajar con la energía del Sol, su función en la carta natal, y como tema del día vamos a abordar la identidad. ¿Cómo se trabaja con la identidad dentro de la astrología? Dentro de la carta natal hay dos lugares en los que principalmente vamos a encontrarnos con elementos que nos permiten ver cómo se construye una identidad. Estos elementos serían principalmente el Sol y la Luna. Venimos en los episodios anteriores trabajando con la Luna, con Cáncer, con Leo. En este vamos a intentar pensar cómo se construye una identidad desde la astrología y fuera de ella. ¿Yo quién soy? ¿Dónde termina este adentro y dónde algo de lo que no soy ha hecho mella en mí marcándome? ¿Soy el resultado de una serie más o menos encadenada de accidentes, decisiones y acontecimientos? ¿O soy el desarrollo de una esencia que sigue un destino fijado de antemano? Para empezar quiero decir una cosa técnica. Se suele asociar la identidad con el Sol y a veces también con la Luna. A mí me gusta decir que somos un cielo, y que la función del Sol en la carta natal es expresar ese cielo que somos. Somos huellas en la arena del tiempo, dice Bruno Huber. Somos el eco de ese instante en el que el cielo desplegaba un equilibrio perfectamente armónico, delicado y bello. No hay, por lo tanto, nada que corregir en lo que cada quien es. Se trata de encontrar en nuestra vida, en ese eco que somos, el mismo equilibrio que había en el cielo cuando nacimos. Así, la carta natal sería el mapa para encontrar el tesoro de ese equilibrio posible. Podemos pensar la identidad como descubrimiento e invención simultáneamente. Es algo que a la vez creamos y descubrimos. Hay un hacer, es cierto, pero que es parecido a un dejar aparecer. No logramos ser lo que imaginamos o lo que quisiéramos ser, sino que apenas podemos ser lo que ya éramos desde antes, lo que siempre fuimos, aunque antes no existiera eso que de pronto aparece y que instantáneamente reconocemos como propio. Algo parecido a lo que dice Miguel Ángel cuando dice: la escultura ya estaba adentro de la piedra, yo únicamente he debido eliminar el mármol que le sobraba. Nuestra creación sería entonces eliminar lo que sobra para que se produzca un descubrimiento. Podríamos decir entonces que hay una esencia invariable que irá apareciendo a través de la maduración y el crecimiento, que se irán retirando los pedazos de mármol. La astrología toma esto por cierto y dice que esa esencia se corresponde con el mapa del cielo cuando nacemos, con la imagen de nuestra carta natal. Ya he citado al Lispector diciendo: pero depende de mí llegar a ser libremente lo que fatalmente soy. Hoy les leo un poquito más. Soy dueña de mi fatalidad, y si decidiese no cumplirla, quedaría fuera de mi naturaleza específicamente viva. Y un poquito más adelante continúa diciendo: ser humano debe ser el modo como yo, cosa viva, obedeciendo libremente el camino que está vivo, soy humana. Y no necesito siquiera cuidar de mi alma, ella cuidará fatalmente de mí. Y no tengo que hacer un alma para mí misma, solo tengo que elegir vivir. Me gustaría acá agregar algo en relación a lo inacabado de la identidad. Ese proceso de hacer aparecer es, a su vez, un proceso incesante. Nuestra identidad no es fija, no se queda siendo de una vez y para siempre, sino que está en constante devenir. Nunca se termina de retirar el mármol que sobra. Podemos pensar la astrología como una herramienta para afianzarnos en ese proceso de inventar y descubrir. La carta natal sería entonces como el plano de una máquina que fabrica sin cesar un yo, una identidad que se articula con una serie de nosotres, con un mundo que la excede, porque claro, para que haya una identidad es necesario que haya un mundo en el que esa identidad exista. Otra cosa interesante que la astrología nos permite pensar es la relación entre el afuera y el adentro. Cuánto de lo que somos es algo que construyen nuestros mapadres, nuestro entorno, y cuánto de lo que somos es propio. La astrología parte de la base de que nacemos siendo. Desde siempre hemos estado existiendo. En nuestro momento bebé, la carta natal hablaba de nuestro entorno, de las partes de esos otros que se iban incorporando, que se volvían yo.
Las fuerzas activas en mi carta pescaban, tomaban fragmentos de mi madre, de mi padre. Sintetizando diría que vemos lo que vemos porque nuestros ojos le dan esa forma. Vemos al mundo según nuestros ojos, y la carta natal es el plano de esos ojos que miran. Simultáneamente, para que podamos irnos desplegando, descubriendo e inventando, hay ciertas condiciones que nos exceden. Por ejemplo, la condición función materna o la condición función paterna. Tiene que haber una condición materna, tiene que haber una condición paterna. La condición alimento, abrigo, supervivencia. Ser humano es también ser dependiente de otros humanos que nos permiten tener aquello que hace falta para que este proceso se produzca en un primer momento. Condiciones para que la máquina de la que hablaba antes funcione. Y además, otros con quienes poder compartir lo que esa máquina produce. Se inventa y descubre la identidad a través de procesos siempre sociales, siempre colectivos. Entonces, para que nuestros ojos vean, hay algo que emite luz y algo que absorbe y refleja la luz con la que nuestros ojos componen las imágenes. Para esa sustancia y para esa luz no hay un mapa astrológico tan nítido, apenas los indicios de cómo reaccionan ante ellas nuestros ojos. Desde que nacemos, producimos y padecemos las circunstancias de nuestro entorno. Tanto lo que generamos desde lo que somos, como lo que nos hace aquello que no somos, nos va marcando, nos va esculpiendo. Cierro con una conclusión provisoria. La identidad es ese proceso de constante diálogo entre lo que somos y lo que no somos. Eso que hay afuera nos permite darle existencia a nuestro adentro. Esto que hay adentro modela a su vez lo que vemos. En ese encuentro, en esa zona de intercambio, se construye y se transforma nuestra identidad. Seguimos ahora hablando de el sol. ¿De qué hablamos cuando hablamos de apuntes para un diccionario astrológico? Por más refinados que nos querramos hacer los astrólogos, lo cierto es que la forma más popular de la astrología es el horóscopo. Y en el horóscopo, cuando miraba yo de chico la revista Viva, para ver esta semana que le pasaba a Piscis, lo que vamos a encontrarnos es en qué signo estaba el sol cuando nacimos. Soy de Piscis, dice una persona, porque nací entre tal fecha y tal fecha del año. Soy de Sagitario, igual que Gachi y que Pachi, porque todos nacimos más o menos en la misma época del año. El sol tiene un lugar muy importante dentro de nuestra carta natal, pero a veces no es tan sencillo de habitar ese lugar central que tiene este astro. Fundamentalmente esto tiene que ver con que hay un viaje, hay un movimiento, hay un recorrido. Nacemos generándonos una identidad mucho más cercana a la luna, porque comenzamos nuestra vida en un proceso mucho más ligado a la supervivencia, mucho más ligado a poder estar a salvo. Y para esa identidad, dialogante con el estar a salvo, nos vamos a encontrar que la Luna es mucho más efectiva, incluso Neptuno y Plutón, aunque sean planetas transpersonales, van a hablar mucho más de estas identidades más primarias. Y el Sol suele ser una gran conquista. Esto no quita que, ya desde un momento cero, particularidades de nuestro Sol aparezcan en nuestra identidad. Y esto no quita que, de hecho, el Sol sea uno de los elementos más centrales dentro de una carta natal. Porque la función del Sol dentro de la carta es la de expresar. El Sol hace aparecer aquello que somos. Entonces, no solamente nuestro Sol va a ser una función específica y una parte de lo que somos, sino que también es el vehículo a través del cual lo que somos aparece exteriorizado, compartido con otros. Es nuestra forma de crear, de producir, de darle un lugar en el mundo a aquello que habita en nuestro interior. Normalmente este propio proceso de sacar afuera aquello que habita adentro va a requerir dos instancias de maduración. La primera, la maduración de lo interno. Para yo poder expresar algo necesito primero construirlo, crearlo, producirlo. Y esto requiere tiempo. Ya hemos hablado de Saturno en estas series, en estas pastillitas de definiciones conceptuales. Y una de las cosas que rige Saturno es el tiempo. Para que este mundo interior se produzca, se genere y se cree, hace falta tiempo.
Y luego hay una segunda instancia de maduración, que es la de poder abrir los espacios para poder compartir esto que creció adentro y que maduró adentro, para poder exteriorizar y compartir con otros aquello que habitó en nuestro mundo interior. Como decía, el Sol es un lugar de identidad muy fuerte y muy significativo, y entonces las particularidades que tenga nuestro Sol en nuestra carta, esto es, en qué signo está, y esto coincide con el horóscopo. El Sol está en Piscis, entonces soy de Piscis. Pero además también influye un montón en nuestra personalidad o en nuestra identidad o en la forma que vamos a tener de crear identidades a lo largo de la vida, es la posición por casa y los aspectos que recibe el Sol. Esto, no solamente el Sol tiene que ver con determinado signo en el que estaba cuando nacimos, sino que también va a estar posicionado en determinado lugar de ese círculo que es la carta natal, recibiendo determinados aspectos. Esto va a producir una serie de elementos que de algún modo condicionan y vuelven particular la producción de identidades. Diría que un elemento bastante fundamental en esa fabriquita de producir identidades es el Sol, porque va a marcar de algún modo la textura, la forma, el color, el modo en el que esta identidad sale hacia afuera, se conecta con el mundo, produce en relación con ese afuera. Entonces el Sol tiene un lugar muy central dentro de nuestra carta, tiene un peso específico muy grande. Cuando escuchen a gente decir que se van a hacer su revolución solar, o ustedes mismas se hagan su revolución solar, o mismos, lo que están viendo es una fotito del momento en el que el cielo volvía a estar exactamente en el mismo lugar del cielo en el que estaba cuando nacieron. Y cuando esto se produce, van a tener un montón de información sobre cómo va a ser este año, qué temas les va a traer a su vida, qué situaciones van a vivir, con qué se van a encontrar. Digo esto para que dimensionen el nivel de importancia que tiene el Sol dentro de la carta. Un nivel de importancia tal que durante muchos años, o incluso diría la mayor parte de la gente, lo que conoce de la astrología, lo que sabe de la astrología, es el lugar en el que estaba el Sol cuando nació, en qué signo estaba el Sol, y que incluso se identifica, ¿no? Yo soy de Capricornio porque el Sol cuando nací estaba en Capricornio. Este es el nivel de importancia que tiene. Y no es mi intención restarle importancia al Sol, sino al contrario, decir que el cielo que somos, porque en verdad no somos ni un planeta, ni otro, ni dos o tres planetas, nuestra identidad es todo un cielo que se va a buscar expresar de conjunto. Pero el modo en el que yo voy a lograr expresar de conjunto ese cielo que soy es a través de mi Sol. El símbolo esotérico del Sol es un círculo que tiene un punto en el centro. Este punto representa la esencia, y ese círculo representa una periferia, que lo que hace es expresar esta esencia. Y es interesante porque una de las concepciones centrales de la astrología es el círculo como un modo de pensar el mundo, la vida, la realidad. El círculo implica estas dinámicas. La no jerarquía, todos los puntos en este círculo están igual de distantes hacia el centro, entre sí. No hay uno antes y uno después, o sí están antes y después, pero a la vez también están al revés, ¿no? Quiero decir que, por ejemplo, Aries está después que Piscis y está antes que Tauro, pero también está antes que Piscis. Es el primer signo de la rueda zodiacal, Piscis es el último de la rueda zodiacal, pero un pasito más y vuelvo a estar en Aries. Esto es interesante del círculo, la no jerarquía. Pero también es interesante del círculo esta idea del centro y la periferia. Mientras más estoy en contacto con ese centro, con esa esencia, más equilibrio hay. Y mientras más me pierdo en la periferia, más hay algo de estar perdido en las apariencias y en lo intrascendente. Esto es una idea que también trae el Sol. Mientras más me concentro en la devolución que tiene el afuera sobre mí, en el reconocimiento de un afuera sobre mí, y mientras menos me permito desplegar una esencia, hacer aparecer una esencia, más voy a terminar perdido en las opiniones externas, en lo que los demás quieren de mí, en lo que los demás esperan de mí, y menos voy a poder hacer aparecer esto que yo soy. No quiero decir que no necesitemos un reconocimiento, sí, hay una necesidad profundamente humana de ese reconocimiento, el entrelazamiento con el otro es fundamental, con el otro es fundamental, pero para poder entrelazarme con alguien, yo necesito poder ser yo. Si no, simplemente estoy haciendo una mímica, que en el fondo sé que es absurda e irreal. Entonces, el Sol nos invita
a cada quien a poder encontrarnos con eso que hay adentro para poder hacerlo aparecer y expresarlo. Confiando, esta es otra de las cosas que nos trae el sol en la carta. Ahí donde esté el sol vamos a encontrarnos con un lugar muy cálido y muy hermoso. El sol trae algo muy maravilloso y muy dulce, del mismo modo que Júpiter, por ejemplo, ¿no? Son dos posiciones que traen lugares muy lindos dentro de nuestra carta. Es un gran regalo el sol, así como Júpiter. Cuando nos conectamos con aquello con lo que está en relación nuestro sol, aparece este gran don, este gran regalo, del mismo modo, insisto, que Júpiter. Entonces, conectarnos con este don, con este regalo, nos permite compartir con el mundo algo de lo que somos y encontrarnos, por lo tanto, con un reconocimiento un poco más real y efectivo. No hay un reconocimiento que realmente yo pueda tomar si estoy haciendo como si yo fuera lo que no soy. Si hago como si, obtengo un reconocimiento que también va a ser como si. Es como si me reconocieran, pero en realidad ese reconocimiento no me constituye, no hace mella en mí y no me permite darme el espacio para poder ser quien soy. El sol también nos trae mucho la idea del héroe y de la aventura heroica y de este recorrido que hace el héroe de invención y descubrimiento, este recorrido que hace el héroe de poder encontrarse con quien él realmente es. Y ahí donde está el sol en nuestra carta vamos a tener algunas ideas de cuál es ese recorrido que necesitamos hacer para poder realmente reconocernos a nosotros y poder realmente aparecer. Estos son los tránsitos astrológicos de esta quincena. Bueno, acá estamos con los tránsitos de esta quincena. El 9 de agosto vamos a tener una cuadratura entre Venus y Urano. Acá está la invitación a transformar, porque además Venus está retrogradando, ya hizo un contacto con Urano y ahora está volviendo a hacer un contacto con Urano en esa retrogradación. La gran invitación de este movimiento es a revisar las bases en las cuales construimos vínculos. Cuánto realmente nos permitimos encontrarnos con el otro en ese vínculo y cuánto nos encontramos con una fantasía, con una proyección, con una idea que tengo sobre ese otro. Cuánto hay mío en lo que veo en el otro y cuánto hay realmente del otro en eso. Y también es un tránsito que invita a una gran renovación y reelaboración de lo que pongo en juego en mis vínculos. Invita a mucha apertura y a poder darle otro lugar a la pasión. A revisar sobre todo cuántas de las cosas que hago en mis vínculos las hago por miedo, por temor, por incomodidad, y cuántas de las cosas que hago las hago realmente desde un lugar de pasión y de deseo. Venus está en el signo de Leo, entonces también aparece la pregunta de cuánto estoy buscando el reconocimiento en mis vínculos y cuánto estoy dejándome reconocer, dejándome tocar, dejándome afectar por mis vínculos. Los afectos que construyo en mi entramado vincular. Cuánto me permito que sean afectos que realmente me toquen, me lleguen a entablar un contacto profundo conmigo. Y cuántos son contactos artificiales, por decirlo de algún modo. Por otro lado, también es un tránsito que nos invita a una transformación en relación a lo laboral. Revisar de qué modo estamos produciendo la sustancia que nos mantiene con vida, cómo está llegando a nosotros ese alimento que nos nutre y nos mantiene vives. Y al mismo tiempo también revisar cuánto de lo que somos está pudiendo aparecer en ese trabajo. ¿Nutro lo que soy o nutro una impostura? No hace falta ir corriendo en el sentido del ser y de la esencia, ¿no? Pero sí identificarlo y ver de qué modo yo podría seguir buscando la posibilidad de alimentar aquello que yo realmente soy. No solamente a través de lo que consigo en mi trabajo, sino a través de mi trabajo en sí. ¿Dónde habría caminos que me podrían acercar un poquito más a trabajar de aquello que yo soy? A que lo que soy y aquello de lo que trabajo se vayan acercando un poquito más, sintonizando un poquito más. Como un momento, como un movimiento, incluso como un darse cuenta, ¿no? Ver algunas cosas que me permitan ir delineando algo en ese sentido. En el caso de que ya tengan un trabajo en donde pueda aparecer su esencia y en donde ustedes se estén desplegando, probablemente sea un momento que les anime a revisar cuánto alcance está teniendo su voz y cuán lejos puede llegar aquello que ustedes comparten. Poder darse espacio a extender y potenciar el alcance de sus creaciones y de sus potencias.
Ese mismo día, el 9 de agosto, hay un trígono entre Mercurio, que está en Virgo, y Júpiter, que está en Tauro, que nos anima mucho a poder entender de otra forma la materia, la sustancia, lo laboral, un poco reforzando esto último que decía con la cuadratura de Venus y Urano. Luego, el 12 de agosto, tenemos al Sol haciendo un trígono con Quirón, que nos anima a que, a pesar de lo difícil y doloroso que puede ser quienes somos, nos demos un espacio para esa aventura de reconocernos, de aparecer, de expresarnos. También hay algo ese día de mucha voluptuosidad porque hay un sextil entre Venus y Marte. Entonces esto nos invitaría a poder de alguna forma animarnos a esa aventura de ser quienes somos a través de mucho afecto y de mucho amor propio, que es muy probable que venga a través de reconocimientos afectivos de otros y de otras. Esto se refuerza al día siguiente porque el Sol va a estar en conjunción con Venus. Venus también está ahí en trígono con Quirón. El 14 es el día exacto. Entonces hay algo que está bastante de conjunto sucediendo acá. Quizás ese lugar en donde más evidente se vuelve que somos quienes somos es esto que pasa en el encuentro con los demás. Y en esta serie de tránsitos que se dan entre el 12 y el 14 hay algo de animarnos a poder encontrarnos con cierta suavidad en el contacto con esa propia identidad, con la posibilidad de que aparezca esa identidad. A pesar de que esto es siempre una aventura y de que siempre implica cierto riesgo, podemos también encontrarnos con el disfrute y con el placer posible de asumir ese riesgo. También de alguna forma en esos días vamos a encontrarnos con cierta sustancia que nos permita darnos una materia con la cual poder sostener y hacer engordar aquello que somos. Luego vienen desafíos y transformaciones bastante profundas con una cuadratura entre el Sol y Urano, Marte en trígono con Urano, el Sol en trígono con el nodo norte, esto va a pasar entre el 14 y el 16, nos van a invitar a un desafío a esa propia identidad, a una transformación, a un crecimiento. Como si en estos primeros días, entre el 12 y el 14, juntáramos un poco el coraje, la valentía y la sustancia con la cual podemos salir hacia una pequeña aventura, que es fundamentalmente una transformación y un cambio en la propia identidad que nos permite estar un poquito más cerca de nosotros mismos, de poder ser quienes somos, de poder desplegar algo un poco más honesto y genuino. El 19, sobre todo en el trígono entre el Sol y el nodo norte, hay una gran invitación a que aparezca una voz más profundamente propia. Muchas veces resistimos un poco la vida estando con cierto adormecimiento. El 22 de agosto, Marte, haciéndole oposición a Neptuno, nos pincha un poco esa burbuja en la cual generamos cierto aislamiento del mundo exterior, invitándonos a terminar de salir, a terminar de expresar todo esto que se vino gestando en los días anteriores. Luego tenemos el ingreso del Sol en Virgo, del que hablaremos en nuestro próximo podcast, que es justamente el 23 de agosto. Muchas gracias por sintonizarnos, nos seguimos encontrando. Búscanos en nuestras redes como Espacio Interior Astrología. La música es de Potlatch y yo soy Sebastián Bru. Si querés podés aportar en espaciointeriorastrología.com.ar.